¿Alguien me puede decir? Ahí es donde alcanza su máxima resistencia. Así es. Correcto. Ahí alcanza el 95% de su resistencia. A partir de ahí, si se dan cuenta, aumenta, pero es mínimo su aumento. ¿Está bien? Entonces, usted puede tener los 7 días, los 21 días y los 28 días. Obviamente va proyectando, ¿no? Si usted hace una rotura a los 7 días, puede proyectar a 28 días, ¿no? Y si hace rotura a los 21 días, lo mismo. Pero lo que ya no, más bien, cuando ya pasan los 28 días, se hace una regresión en vez de hacer una progresión. Entonces, este material, cuando le aplica la prensa de rotura, ¿ustedes han hecho rotura? ¿Sí? Ya. Cuando ustedes le aplican la rotura, ¿no? Automático, manual, hay un punto donde el hormigón falla, o sea, prácticamente sufre la rotura, ¿cierto? Entonces, ese hormigón alcanzó su capacidad última a la compresión, que es a la que mejor trabaja, ¿sí? Entonces, ese hormigón, si usted le aplica más carga, ya no, prácticamente ya no resiste, cambió. En el suelo ocurre lo mismo. Si usted agarra, le aplica una carga, ¿no es cierto? Primero con un piso, después con dos, el suelo sigue aguantando, pero ya en el tercer piso ya empieza a fallar por corte, ¿no? Entonces significa que el suelo, debido a la carga, ya alcanzó su capacidad última de resistencia. Entonces, nosotros en el laboratorio simulamos con corte, ¿no? Con corte directo, simulamos esos ensayos. ¿Para qué? Para obtener la capacidad última de la carga. Y luego que tengamos la capacidad última de la carga o la rotura de la probeta, que también es útil, tenemos que ponerle un factor de seguridad. ¿Para qué? Para que cuando esté en funcionamiento la superestructura no vaya a fallar, estemos lejos de la falla. Por eso se le pone un factor de seguridad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los hormigones, siempre se le da un 60% de factor de seguridad. En el caso del suelo, 100, 200, 300% de factor de seguridad. En el acero se le da 15% de seguridad. El acero, por ejemplo, igual tiene, ¿no? Así más o menos su gráfica, ¿no? Del acero. ¿Sí? Este tiene una zona elástica. Cuando le aplica el esfuerzo, en este caso el acero, ¿a qué trabaja? A la tracción. Entonces, no se puede. La gráfica, tensión de formación o carga de formación, son gráficas, pero de cómo trabaja es diferente. El acero, por ejemplo, se somete a la tracción, o sea, al estiramiento, y llega a un punto donde le aplica la carga a este punto y le deja de aplicar la carga, vuelve nuevamente a su estado normal. Eso dice la ley de Hooke. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, si usted sigue aplicándole la carga, hay una pequeña falla, pero es de reacomodo de las partículas del acero. Y nuevamente empieza, ¿no? Hasta aquí. Tensión del acero. Más allá de ello, ya prácticamente ha sufrido una falla. Significa que se ha soltado, ¿no? Ya no vuelve.
Entonces nosotros tenemos que estar, ¿no?, por un factor de seguridad el 15%. En el caso del suelo, bueno, en el caso del suelo, parecido, digamos, a este gráfico, pero se le da un mayor factor de seguridad debido a qué? Debido a que el suelo no es un material hecho por el hombre, ¿ya? Ha sido su formación natural por los conceptos que ustedes saben de mecánica del suelo y bueno, la formación del suelo. En el suelo, por ejemplo, se le da un mayor factor de seguridad. Estamos hablando 100%, 200 hasta 300%, dependiendo del lugar, dependiendo las condiciones, ¿no?, de dónde cómo se haya formado el suelo. Bueno, considerando estas deformaciones, estos factores que tienen que ver con la carga versus capacidad de soporte del material, en este caso nuestro tema es el soporte del suelo como material debido a las cargas que se le va aplicando por la superestructura. ¿Está bien? Y obviamente, como le dije, no llega directamente los esfuerzos de la columna tal cual, sino que tenemos justamente el tema que hoy vamos a tratar. Son las fundaciones, ¿sí? La zapata, platea, ¿no?, todas las fundaciones superficiales en este caso. Bueno, como capacidad última de carga, ¿no?, se define como la carga por área unitaria. ¿Sí? Esta es la área unitaria. De la fundación bajo la cual ocurre la falla por corte en el suelo, que es lo que vamos en la figura. ¿Listo? La capacidad última de carga es un parámetro muy importante que estima la resistencia de apoyo del suelo para el diseño de fundaciones, siendo esta no solo una propiedad del tipo de suelo, también lo es de las condiciones en que se encuentra, como ser su grado de compactación, humedad, etc. Veamos los modos de falla de acuerdo a Plan, inicialmente, que lo ha considerado como un cuerpo, ¿no?, y luego Terzaghi, que ya lo ha mejorado para que nosotros podamos utilizarlo en mecánica de suelo o en fundaciones. ¿Sí? Los métodos de falla, anótese el listado, por favor, y póngale su hora de llegar. La falla al corte se produce cuando la capacidad última de carga es lanzada. Fácil, se anota en la lista y se anota la hora de llegada, por favor, ya. Día. No es que uno sea tan drástico en el tema de la puntualidad, pero cuando uno está pasando clase, los compañeros que han llegado están atentos. Y los que están llegando recién, obviamente siempre hay una interrupción, ¿no?, una distracción. Entonces, por eso, tratemos de darnos un lapso de 15 minutos máximo, tanto para ustedes como para mí. ¿Listo? Entonces, para que no tengamos estas interrupciones. Bueno, la falla al corte se produce cuando la capacidad última de carga es lanzada y esta
se presenta formando una superficie de deslizamiento claramente definido bajo la fundación que progresa hacia uno o ambos lados y finalmente a la superficie del terreno. La falla será repentina y con frecuencia se acompaña de inclinaciones elásticas que ocasionará el colapso final hacia un lado. Ya hubo un poquito en la figura. Ahí está. Basic. Estos son zonas de falla mejoradas. Frank, por ejemplo, en 1923 empezó, él no era ingeniero civil ni era ingeniero geólogo, técnico tampoco, entonces tenía otra profesión y lo ha considerado como un elemento mecánico, ¿no? Ya el Terzaghi y otros autores, ¿no? Y Basic, por ejemplo, ya mejorado, han ido ya reacondicionando, reacomodando. Por ejemplo, Frank no consideraba que las cimentaciones estuviera, ponga su lista y la hora de llegar. Por ejemplo, Frank no lo consideraba que las cimentaciones, ¿no?, o la carga que se le aplicaba esté a una profundidad de desplante, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya los otros autores ya fueron readecuando a nuestras condiciones para ser utilizados en las cimentaciones. Ahora, ¿por qué motivo? Por ejemplo, yo voy a dibujar acá a un lado. Antes era esa figura, y ahí la curva, y acá, ahí, ¿no? Prácticamente como un elemento sobre la superficie, pero en realidad no sucede así, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo creen ustedes que nosotros tenemos que profundizar las cimentaciones? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué no así como está? A la superficie o al ras del terreno. Uno de los factores puede ser que el suelo sea erosionable, ¿no? Si el suelo es erosionable y está en la superficie, fácilmente se lo va a llevar el agua del soporte y va a quedar desestabilizado la fundación. ¿No? Es uno de los elementos. Posiblemente la otra, por ejemplo, es que nosotros profundizamos debido a que el tipo de suelo, ¿no?, superficial, normalmente tenemos suelo, ¿cómo se llama?, orgánico, ¿no? Tenemos unos 30 centímetros, 20 a 30 centímetros de suelo orgánico, ¿no? Entonces hay que retirarlo eso porque en un determinado momento, como es orgánico, eso va a llegar a podrirse y va a generar espacio vacío. No te sea la lista, por favor, y su hora de llegar, amigos, ¿ya? Entonces, eso va a generar espacio vacío, porosidad, porque es orgánico. Y con la presión que genera la superestructura en el suelo, va a haber acercamiento. ¿Ahí? Entonces, por lo tanto, no se estila colocar sobre el suelo natural. Se tiene que profundizar. Posiblemente en la superficie, normalmente hace años atrás, por ejemplo en Santa Cruz, no había el servicio de basura, de recojo de basura. ¿Qué es lo que hacían? O en la periferia igual se sigue haciendo. ¿Qué es lo que se hace cuando se quiere deshacer de los residuos sólidos, de lo que se genera en las casas? Así es. Entonces, como las pozas no son eternas, entonces hacían varias pozas. Por lo tanto, eso han llegado a podrirse y por lo tanto, aparentemente
pareciera que no hubiera pasado nada, ¿no? Cuando se hace el relleno y ya se estabiliza, ¿no? Aparentemente. Pero puede ser que dentro de la tapa de eso, debajo, haya esos entierros. Entonces lo que se tiene que hacer es llegar a una zona o a una profundidad donde el terreno sea estable. ¿Está bien? Que no tenga esos rellenos sanitarios. ¿Está bien? Por ese motivo, entonces, si se dan cuenta, ya el amigo Basic, ¿no? Ya lo ha mejorado, ¿no? Considera, obviamente, el esfuerzo producido ¿por quién? Por el tema de la columna. A ver, ¿cómo se transmiten las cargas? El techo por metro cuadrado, el material por su peso unitario, el tema de las vigas, ¿no? El volumen por su peso unitario, el ladrillo, el muro, o sea, todo tiene su peso unitario y se van haciendo una sumatoria de cargas, ¿no? Finalmente, esa sumatoria de cargas, ¿no? Vienen a cargar en las columnas y las columnas va y asienta al suelo mediante una zapata, ¿no? Justamente eso es, de eso se trata, que la carga no llegue puntual, porque si llega puntual sucede esto, ¿no? Trabaja como una cuña. Entonces, esto es cambiante en función a la carga. Si este de aquí es una carga de una planta, se producirá esto directamente, una cuña, ¿sí? Una cuña y se comporta incluso como parte de la fundación. Si aumenta esta carga, por decir que sean 3 plantas, no lo sé, entonces se genera esta otra zona. Y si va aumentando y contrarresta de manera favorable, porque es una carga que evita que esto se vaya a levantar. ¿Está bien? Entonces, va a favor para que el suelo no vaya a fallar. Vamos a ver los tipos de fallas enseguida. ¿Ya? O sea, falla por corte general, falla por corte local y falla por punzonamiento. De acuerdo a los tipos de suelo se generan esas fallas. Falla por corte general. Bien. Dice, para entender el concepto se considera el caso de una fundación rectangular larga, es decir, cuya longitud es teóricamente infinita. ¿Qué quiere decir esto? Es una consideración que hace, ¿no? L infinito. Eso es una consideración, pero en realidad no es así. Nosotros hacemos zapatas cuadradas, rectangulares. Nosotros hacemos la rica y ponga su hora de llegada. Si no está su hora de llegada, no tiene asistencia hoy. La misma jugada. Siéntese ahí, ponga su nombre y coloque su hora de llegada. Localizada sobre la superficie de arena densa o suelo arcilloso rígido como se muestra en la figura.
fíjense ustedes la carga que se le va aplicando, ¿no? Se van generando las fallas que habíamos mencionado y tenemos los asentamientos versus carga. Este es el punto. Ese. Y ese es lo último que resiste el suelo, la carga última. Y entonces, para que no lleguemos a esa carga última, la rotura, hay que darle un factor de seguridad para poder tener la capacidad admisible. Ese es otro concepto. La capacidad última tiene que ser, o sea, la capacidad admisible, perdón, tiene que ser menor a la capacidad última. ¿Por qué? Sobre un factor de seguridad, ¿no? Este factor de seguridad puede ser 1, 2, 3. Este factor de seguridad depende de la experiencia del profesional geotecnista, del calculista y de la envergadura del proyecto para poder adoptar. Entonces, esta capacidad última del suelo frente a las cargas hay que dividirlo entre factores de seguridad para decir hasta ahí es la capacidad admisible del suelo. Dice, en cierto punto cuando la carga por unidad de área, Q igual a la capacidad de carga última de la fundación, se produce el asentamiento SU, para el cual el suelo que soporta a la fundación sufrirá una falla repentina al corte y la zona de falla en el suelo de ambos lados de la fundación se extenderá hasta la superficie del terreno y se podrá notar un abonamiento considerable de la superficie del suelo alrededor de la fundación. Prácticamente el suelo ha fallado por corte, ¿no? Si nosotros le aplicamos una carga que justamente nosotros tenemos que ser una especie de, ¿cómo se dice esto? De chamanes, pero chamanes técnicos, ¿no? Ese es nuestro trabajo, nuestra función, de que nosotros a través de los ensayos de laboratorio, de corte general, estudio de CPT y todo ello, sepamos cómo va a actuar ese suelo, cuál es la capacidad portante de ese suelo, cuál es la capacidad última del suelo. Es lo que vamos a aprender ahora a calcular. ¿Cuál es la capacidad última del suelo? Y de ahí darle un factor de seguridad para tener el dato exacto y estar seguro que no va a fallar. ¿Entienden, no? Entonces, nuestra meta es eso. Hoy, falla por corte local, que lo vamos a ir viendo en la pásele. Hoy vamos a repasar el mismo ejercicio, ya, con la ayuda del colega Marco. De todas maneras vamos a ver un poco más este tema. Normalmente, ya ven, el problema es eso, no se puede continuar. Hay muchas interrupciones y seguimos, pues vamos a poner la regla hoy claras, ¿ya? Para este caso, la fundación en consideración será soportada por un suelo de arena bastante suelta o sobre un suelo arcilloso blando,
Para este tipo de falla, la gráfica de carga de asentamiento será como la figura, ¿no? En este caso, la fundación se hunde cortando el terreno con un desplazamiento aproximadamente vertical y afectando poco al terreno adyacente, y es decir, que la superficie de fallas del suelo no se extenderá hasta la superficie del terreno, y al igual que el caso anterior, aquí nunca se observa un valor de carga pico, ya que más allá de la carga última, la falla última, la gráfica de asentamiento se inclinará y será prácticamente lineal. Como le dije, las fallas que vamos a apreciar depende del tipo de suelo y de la carga. En este caso indica que es un terreno arenoso, ¿no es cierto? Que donde usted, y seguramente ustedes van a intuir que si usted le aplica una carga, directamente se va a hundir, ¿no? Se va a hundir. Y es lo que tiene acá. Este espacio lo ha trasladado, ¿no?, el asentamiento. Por lo tanto, la carga por unidad de área llega a este punto y a partir de ahí ya no hay. Hasta ahí llegó la capacidad última, ¿no?, de la carga, del soporte de ese suelo. No hay más. Esa es la falla por punzonamiento. Bien, presión total de sobrecarga inicial. ¿Dónde está la liga? Se va a registrar en su hora de llegada, conscientemente. Para poder desarrollar las ecuaciones de capacidad de carga del suelo es necesario conocer algunos conceptos referentes al tema. Presión total de sobrecarga inicial es la presión existente del suelo sobre el nivel de fundación antes de la construcción, o sea, el terreno natural antes de aplicarle la carga. La presión bruta impartida al terreno después de la construcción incluye el peso de la fundación, el peso del suelo sobre el nivel de fundación, la carga generada por el descenso de carga de la estructura impartida por la columna de la fundación P y dividida por el área de fundación. Esa es la presión bruta. El peso de la fundación, ¿no?, inicialmente no se lo conoce, porque tiene que dimensionarse, ¿no? El peso del suelo sobre el nivel de fundación es ya la Q admisible. La carga generada por el descenso de carga de la estructura impartida por la columna de la fundación dividida por el área, perdón. Este es el peso que se le aplica a la superestructura y este es en realidad la Q admisible. Capacidad última de carga es el valor de presión de carga que produce falla de corte en el suelo y es determinado mediante diferentes ecuaciones de capacidad última de carga. Y estas son las que vamos a ver de acuerdo a los autores que nos plantean ahí, con diferentes factores a partir de los factores de carga y ángulo de fricción interno. Entonces, haciendo una recapitulación, nosotros en esta unidad lo que vamos a ver es cuánto de carga se va a generar por el análisis de carga de la superestructura en el suelo y cuánto es la capacidad que va a soportar frente a esa carga el suelo. Se generan distintas fallas y lo que vamos a hacer es determinar la capacidad última en función a los factores de carga y
algunos coeficientes más ángulo de flexión interna y peso unitario del suelo. ¿Bien? Ahora, antes, aquí. Esa capacidad admisible es lo que nosotros vamos a calcular por las ecuaciones que vamos a ver enseguida sobre un factor de seguridad para que estemos lejos de la falla. Para que estemos lejos de la falla. Por ejemplo, dentro del hormigón, prácticamente del hormigón, vamos a un poquito a hablar, había un método clásico, ¿ya? Entonces, ¿qué decía? Que más importante es la seguridad, no pasa nada cuánto se gaste, ¿entiendes, no? No pasa nada cuánto se gaste. O sea, seguridad técnica versus economía, no pasaba nada, preferible la seguridad, ¿no? Aunque esté sobredimensionado. Y ha ido evolucionando hasta que ahora dice, ¿cuánto es la tensión de rotura del hormigón? De la tensión de rotura le voy a dar un factor de seguridad, pero ya estoy tomando en cuenta la parte técnica y la parte económica, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ¿qué se hace? Se tiene que tocar la parte económica, o sea, más barato, pero sin descuidar la parte de la seguridad técnica. Ese es el objetivo hoy en día. Ya nadie sobredimensiona. Por decir, un edificio de 3 plantas y le tocaba hacer una zapata de 3x3, lo hacían. ¿Por qué? Por la seguridad. Estamos dentro de la seguridad, decir. Pero, ¿cuánto se gastaba? Si gasté en esas fundaciones, por decir, qué sé yo, 200.000, tranquilamente, considerando la capacidad útil, proporcionándole su factor de seguridad, puedo yo construirlo por 100.000. ¿Entiendes? Entonces, es necesario llegar a establecer esto. En el suelo, lo mismo. Tenemos que establecer esa capacidad última, ¿no? Mediante las fórmulas que vamos a ver, luego para determinar la tensión admisible. Haciendo un pequeño paréntesis, por ejemplo, el estudio del suelo más utilizado en nuestros medios, lo que ustedes van a realizar, el SPT, ¿no? El SPT, por ejemplo, su forma de cálculo no es con las ecuaciones Terzaghi, de Nancy y todo eso, no. Su determinación es diferente, es más empírica, ¿ya? O sea, igual determinamos la tensión admisible y ustedes pueden tener la posibilidad de hacer las comparaciones de resultados, por si acaso, para que ustedes bien tengan definido, ¿no? su concepto. Por ejemplo, este es una teoría basada en experiencia, en análisis, ¿no? Y muchos autores lo han demostrado, obviamente con datos también de laboratorio, que vamos a ver, como le dije, ángulo de flexión interna, tensión, tema de la peso específico del suelo, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, es a partir de ahí. Pero lo que nosotros hoy en día hacemos con el SPT y lo que ustedes van a presentarme es posiblemente directamente con cálculos que se hacen de manera empírica. Por ejemplo, para las arenas, la tensión admisible es igual al número de golpes corregidos por N sobre 10. Son fórmulas empíricas, lo van a poder ver en su texto del ingeniero Pérez, ¿no? De mecánica de suelo, del laboratorio de suelo, ¿no? Ahí. Y si son suelos arcillosos, creo que es 1.3 sobre, a ver,
no sé si estoy 1.33 creo que es, n corregido sobre 8. Y si está debajo del nivel freático, también tiene, no hay que dividirlo entre 50%, ¿no? Eso son con las fórmulas empíricas. ¿Lo tiene eso, ingeniero Marco? Sí. En un rato más le va a ampliar un poco más el panorama del ingeniero Marco. ¿Ya? También no veo mucho el uso de abacos. Antes digo porque he visto evolucionar. Había unos abacos. ¿Sí? Entonces, aquí estaba el número de golpes. ¿Sí? Y sigma domicilio. Entonces estaba tabulado ahí a las arenas, etcétera, y entonces llegaba a determinar mediante un abaco. Yo he calculado con esos abacos y he calculado con esto, da más o menos parecido los valores. ¿Ya? Pero lo que quiero decirle es, para que ustedes queden bien claro, lo que ustedes me van a presentar en el informe del estudio SPT es con la fórmula empírica. ¿Está bien? Haciendo una comparación, correlación, comparación, como quieran, con lo de Tersay. ¿Ahí? Con la teoría de capacidad portante. ¿Está bien? ¿Está claro, no? No se están perdiendo, ¿no? Hoy en día ya vamos a tender, porque, a ver, hemos ido evolucionando en el tema de la conciencia de hacer estudio de suelo. Hace años atrás, como le dije, las fundaciones eran súper dimensionadas. Y algunos también, lamentablemente, con poca conciencia, también lo trabajaban muy mal. Y es a raíz de ello que se ven rajaduras grandes, asentamientos diferenciales y todas esas cosas. Otros le atinaron, dijo, mejor dentro, el que tenía más plata, dentro de la seguridad. Y el que tenía menos plata decía, pucha, yo creo que con esto va a dar, ¿no? Entonces, finalmente no daba, ¿no? Entonces fallaban las edificaciones, habían rajaduras, asentamientos diferenciales. Entonces, la conciencia ha ido mejorando. Antes, por ejemplo, no se escuchaba hacer estudio de suelo, era muy poco, ¿no? Estamos hablando no hace mucho tiempo, estamos hablando del año 95, 98, en esos años poco, solamente para la obra más importante. Tampoco había edificaciones importantes que se diga. El primer edificio más grande que hubo fue el del Palacio de Justicia, por si acaso. Ese fue el más alto, el primero. Eso se hizo en el año 98, algo por ahí, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pensaban? O sea, yo personalmente igual pensé algunas veces, ¿no? ¿Cómo, no? Si el suelo de Santa Cruz es malo, ¿no? Es malo porque las capacidades admisibles del suelo son bajas. Entonces, por eso no se construye edificios de gran envergadura. Pero eso cambió mi forma de pensar cuando viajé a la Argentina, a Buenos Aires. Hicimos justamente en Puerto Madero unos edificios grandes y a la orilla del mar, ¿no? Entonces, no es que el terreno era malo, simplemente que no había emprendimiento grande, ¿no? Como hoy en día, por ejemplo, lo vemos ahí donde hubo la riada del 82, tenemos ahí ¿no? En la avenida San Martín edificios de muchos pisos, ¿no? Y grandes. Entonces, es que no es cuestión de la calidad del suelo y no hacemos edificios, sino el hecho de que cómo podemos manejarlo, ¿no? Cómo podemos manejarlo con conocimiento de cimentaciones, ¿no? Por decir, si tengo un peso de 20 pisos
difícilmente voy a pensar en hacer una fundación superficial, porque la capacidad portante del suelo frente a esa carga va a ser insignificante. Entonces tengo que buscar una mayor profundidad hasta llegar por lo menos a un suelo bastante resistente, si no es a una roca madre. ¿Ves? Entonces, digo que pensé de esa manera alguna vez porque en La Paz, por ejemplo, ya hace muchos años hubo edificios, ¿no? Incluso en la época colonial había muchos edificios de varios pisos. Entonces uno agarra y piensa, ¿no? Inicialmente dice, escucha, no se hacen edificios grandes acá porque no, solo es malo, pero no es así. O sea, la técnica nos enseña a darle soluciones desde el punto de vista de la ingeniería, porque es lo que nosotros aplicamos. ¿Está bien? Los conocimientos teóricos que nosotros hacemos acá, nosotros predecimos cómo se va a comportar de la capacidad, desde el punto de vista de la capacidad portante y lo que vamos a ver el tema del asentamiento, ¿no? Y las tensiones debajo del suelo, que también es otro tema que vamos a ver. Frente a esa carga, ¿qué profundidad va a influir esa carga? Porque no es infinito por si acaso, ¿no? Esa carga que nosotros le vamos a aplicar al suelo, mediante un tubo de presiones sabemos hasta dónde se va a disipar. Y entonces todas esas capas son importantes justamente. Y lo que ustedes van a definir también en su informe es el espaciamiento entre sondeo y sondeo y también la profundidad, como le dije, ¿no? La profundidad. ¿Cuánto es la profundidad de un estudio de suelo para 10 pisos? ¿Quién? Ya están a punto de salir constructores, ¿no? 20 metros. ¿De cómo lo sabe usted? Cada piso 2 metros. ¿Cuándo lo aprendió? ¿Ah? La anterior semana. Tiene alguna ventaja. Ya, está bien, o sea, es más o menos, ¿no? Pero hay una formulita igual, ¿no? Hay una formulita. ¿Lo tiene eso, hermano? El tema de la profundidad del sondeo. Profundidad de sondeo igual a ese, no, 3 y 5, ¿no? Sí. A la 0 3 y 5, a ver, veamos. ¿Cuánto sale este y cuánto sale este? Este es el número de piso. Habíamos dicho que era 10, ¿no? Sáquenlo, por favor. Primera 2053. La primera, 20, este otro, este sería en condiciones normales y este cuando tengo una edificación de gran importancia, sala de máquinas, hospitales, no lo sé, que tenga mayor importancia en su ejecución.
Pero si se dan cuenta, por ejemplo, ya es lo que más o menos acompaña lo que dice el compañero, ¿no? Por cada piso, 2 metros. ¿Ahí? Ah, no, ustedes. Ahí está. Eso obviamente lo corroboran y lo anotan y justifican técnicamente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es la profundidad que se requiere? ¿Para cuántos pisos le dije yo a ustedes el ensayo SPT? 10. 3 plantas, ¿no? ¿Sí? Para 3 plantas. El ensayo que van a realizar, ¿pudo realizarlo el grupo? Sí, hoy día más, uno más, después ya no más. Ya, se cierra el grupo. ¿Ya? Hay que ir con el señor Mario con esa vista para Sí, que lo diga el horario. Para que le vaya a designar el día Sí. y la hora, ¿no? Disculpe, usted dijo que el ensayo de SPT serían de 3 pisos, ¿no? Que serían como unos 6 metros. Pero no se puede hacer aquí porque dicen que una vez que llegue a nivel freático no hay bomba acá para sacar y no se puede profundizar más. ¿Y a cuántos metros está el nivel real? Dijeron que estaba a los 3 metros. Ajá. Ya. ¿Está bien? Llegan al nivel freático, pueden alcanzar hasta los 4 metros, por si acaso. Pero necesito que me digan qué profundidad está el nivel freático. Está bien. No lo hagan a 6, pero lleguen a 4. Porque no tienen, supongo que no tienen la bomba de lodo, ¿no? Porque justamente a partir de encontrar el nivel freático, se tiene que hacer una rotación de lodo bentonítico. ¿Cuál es el trabajo del lodo bentonítico? Es el de fijar la pared para que no haya derrumbe. Y de hecho, este lugar, como le dije al inicio de clase del semestre, este fue un lecho de río miles de años atrás, ¿no? Se ve claramente. Y es por eso que el 82, por ejemplo, no sé cada cuántos años será el retorno de la misma intensidad de lluvia que hubo el 82. ¿Cuántos años pasaron? 82, al 2020, 22, 46 años más o menos. ¿Sí? Si el año de retorno de esa intensidad que hubo el 82, faltan unos añitos más y va a volver de la misma intensidad. Si el año de retorno es 100 años, en el lapso, ¿no?, de ese tiempo va a volver la misma intensidad. ¿Me entiendes, no? No es que pasó y nunca más pasará, sino vuelve. Los años de retorno, así se lo analiza en hidrología, ¿no? Por eso es la fatiga de poder cuidar el cordón ecológico del Piraí. Porque sin esa protección, los grandes inversionistas eso saben. Sin esa protección, imagínense uno que tiene un edificio de, qué sé yo, a ver, veamos nomás el Mall Ventura. O sea, es alta inversión, ¿no? Que se le vaya a llevar el agua o se hunda ahí, ¿no? Es una gran pérdida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el inversionista? Tiene que escucharle al alcalde o a SEARPI, a la gobernación, para que se vaya mejorando, pues, ¿no? Se vaya reforestando. ¿Por qué? Porque actualmente lo que están haciendo es olvidarse de lo que pasó y empezar, digamos, a cortar árboles y a sentarse y así sucesivamente. Entonces, no hay conciencia de ese tema. Entonces, los grandes inversionistas que han hecho ya su inversión van a hacer que eso se mejore. No es el único país o departamento que sucede este tema. Peor aquellos que viven, en, ¿cómo se llama? En las costas marítimas, ¿no? Saben que hay maremotos, etcétera, ¿no? En los movimientos tectónicos, por ejemplo, que se generan, saben que son movimientos tectónicos, ¿no? Placas grandes como parecido a la roseta, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, cuando se generan esos movimientos, o se hacen hacia arriba o se hace una protuberancia para que, ¿no?, por ese tema de movimiento.
Y eso hace que obviamente suba el nivel del mar, baje. ¿Sí? Pero cuando sube, saben que inunda todo eso. ¿Qué hacen? Hacen cordones de protección. ¿Sí? Cordones de protección. Bien, continuando. Capacidad admisible de carga. Esta es la que vamos a calcular. Este factor de seguridad depende de la envergadura de la obra, pero varía entre 1 a 3. O sea, en otras palabras, 100, 200 y 300%, por el tema justamente de que el suelo ha sido formado de manera natural, no por el hombre, ¿no? El hormigón, el 50% o el 60%, ¿por qué? Porque se puede hacerle control de calidad a los agregados, al cemento, se puede hacer un montón de control de calidad, incluso en el tema del preparado, el colocado, vibrado, etcétera, se puede tener un control. En el acero ni qué se diga, porque eso, el acero tiene que cumplir incluso fabricaciones bajo normativa, por eso es que es 15%, ¿no? Que hay la posibilidad de que falle. ¿Está bien? Entonces, la capacidad máxima admisible de carga se refiere a la máxima carga o presión que soporta el suelo. A la máxima que soporta el suelo. Que asegura que no habrá falla al corte y los asentamientos serán tolerables. Ese tema de asentamiento lo vemos. Importante este punto. ¿Ya? Importantísimo. Ya, aquí hay métodos empíricos, teoría de la capacidad de carga según Terzaghi, ahí está la descripción y a partir de ahí empiezan ya los coeficientes. ¿Puede ampliarlo esto, hermano? Sí, ya. Continúe, por favor. Yo la materia de fundaciones lo tomo muy en serio. ¿Ya? ¿Sabe por qué lo tomo en serio? Porque de repente aquel compañero vaya a trabajar en una empresa multinacional. Estudios geotécnicos, sí, vamos a acabar esto y ya la otra clase vamos a hacer capacidad, así como no va el tiempo. ¿No? ¿Quién más falta del grupo del SPT? ¿Tiene? ¿Quién no tiene? Ah, grupo los dos, pues. Ahí están 3. ¿SPT? Yo creo que sí, porque ya lo han hecho. Ustedes ya han hecho el ensayo SPT en mecánica de suelo, no sé si en laboratorio de suelo también. Creo que materiales 2 no hacen. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ensayo del SPT? ¿Alguien sabe cuál es el objetivo? Ya en la anterior clase lo mencionamos. El número de golpes. No hay otro objetivo. Ya si alguien le dice otra cosa es mentira, ¿sí? Se le está charlando. ¿Ya? Eso está en la normativa, escrito, literal, ¿sí? N fiel, se llama N de cambio, ¿sí? Ahora, eso es lo que ustedes tienen que hallar. Ahora, es verdad, sí, que aquí solamente hasta los 3 metros se hace el SPT, porque después ya es el nivel freático, ¿ya? Ahora, lo que pudiéramos hacer tal vez, no sé, hablar con el ingeniero Mario para que él nos facilite un ensayo general con el equipo, con el lodo bentonito, ¿sí? Para demostración de ustedes cómo se puede hacer. Ya, pero para eso hay que comprar el material, obviamente, que es la arcilla, que creo que vale más o menos 150 bolivianos, ¿sí? Y el equipo lo tiene Mario, además no nos puede prestar sin ningún costo. ¿Ya? Voy a hablar a ver con el ingeniero hoy día, a ver qué me dice, y veamos si se puede hacer por lo menos un ensayo de eso para que ustedes vean, porque esa es la realidad, ¿verdad? ¿Sí? Afuera ustedes van a hacer puro eso, no van a hacer sin nivel freático. Rara vez se van a pillar sin nivel freático, ¿ya? Entonces ustedes van a hacer el ensayo SPT, ¿sí? Hasta los, creo que 3 metros, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que presentar del ensayo SPT? Bien. Yo tengo aquí varios ensayos SPT. Yo tengo aquí varios ensayos porque en una ocasión, bueno, casi siempre, yo doy cursos de geotecnia y yo explico
tengo aquí dos ensayos para que ustedes vean cómo se puede hacer. Ya, este es un índice general, ustedes también pueden tenerlo. ¿Sí? Este es académico, ¿ya? Este trabajo sí es profesional, pero ustedes lo van a hacer de manera académica, que les sirve como guía para cuando ustedes hagan los estudios de suelo en un momento, ¿sí? Cuando se dediquen a trabajar de esto, ¿ya? Hay una introducción, que es la parte introductoria del ensayo, qué tipo de ensayo están utilizando y por qué lo están haciendo, cuál es el objetivo de hacer la exploración de campo, cuál es el objetivo de hacer el ensayo de SPT, cuál es el área de estudio, que quiere decir una foto de manera panorámica de vista en planta, de dónde están haciendo el ensayo del SPT, ¿ya? Las consideraciones geológicas y estratigráficas del terreno, quiere decir una pequeña reseña histórica de cómo es el suelo, a través de informaciones de la gobernación. Entonces no nos olvidemos que la alcaldía, la gobernación, tienen planos geológicos e hidrológicos de Bolivia, de Santa Cruz, de cualquier zona, donde nos da una idea más o menos a nosotros de cómo es el suelo en esa zona donde yo voy a hacer el ensayo. ¿Sí? Esta es a eso se le llama consideraciones geológicas, ¿ya? ¿Qué equipo voy a realizar? ¿Qué ensayo voy a realizar? Por eso le coloco aquí equipo de ensayo, porque puede ser SPT, puede ser CPT, puede ser cualquier otro ensayo que usted haga en campo. ¿Cuál es el método de trabajo que se va a hacer con este equipo de ensayo? ¿Cuáles son los resultados de los sondeos que yo tengo en campo? ¿Sí? Asimismo se necesita el nivel freático del agua. Estas consideraciones de empuje no nos interesan. ¿Cuáles son las conclusiones de los datos que hemos obtenido de los sondeos? ¿Y cuál es la recomendación que se da de manera personal? Ustedes como grupo, ¿cuál es la recomendación que van a dar para esa fundación que han contratado? ¿Sí? Entonces todo eso prácticamente es esto aquí en el ensayo, ¿sí? Una parte introductoria, el objetivo de hacer el ensayo, por qué lo están haciendo ustedes, por qué lo están contratando. El área de estudio, fíjense bien, esta imagen es sacada de los planos de la gobernación, ¿ya? Y aquí está una imagen detallada de donde ustedes están haciendo el ensayo, ¿sí? Con coordenadas, ¿qué coordenadas son estas? UTM, ¿sí? XY, ¿ya? También lo pueden hacer con coordenadas geodésicas, igual no hay ningún problema, pero generalmente son coordenadas UTM. Consideraciones estratigráficas del suelo, fíjense ustedes, son planos geológicos de Bolivia. En este caso de Santa Cruz, ¿sí? No de Bolivia, porque no nos interesan mucho otras ciudades, nos interesa Santa Cruz, específicamente si es Santa Cruz capital, ¿ya? Nada más que Santa Cruz capital, ¿sí? Hay una pequeña historia, ¿no? de lo que hablan los tipos de suelo y demás, ¿sí? El equipo de ensayo, ustedes tienen que aquí describir todas las características del equipo que ustedes están utilizando. Si es posible, aquí le colocan una foto del martillo, le dan una foto y le colocan este martillo que es una tanda, ¿sí? Una foto de la cabeza de Inca y el tubo guía, y así. Ustedes lo van colocando como pequeña foto los equipos que se están utilizando para el ensayo. Y esta cuchara, de manera genérica, en la que dice la normativa ASTM del 186, ¿ya? Se van a colocar igual esta foto y al lado la foto de la cuchara que tienen aquí en el laboratorio, porque en realidad es la misma, ¿sí? Una descripción de toda la cuchara y de todo el equipo, ¿sí? Aquí ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? El equipo de SPT. Solo está la cuchara, ¿cierto? ¿Qué faltaría? Las cuerdas, los trazadores, faltaría el balinear, los tubos, no sé. Faltan otras cositas más y eso ustedes lo pueden colocar igual también, ya como la descripción del equipo que ustedes están realizando, del equipo que están haciendo el ensayo. Y el método de trabajo consiste en tres: uno en campo, uno en laboratorio y el otro en gabinete. ¿Sí? El trabajo de campo es lo que ustedes hacen en campo, ¿ya? Allá en sitio. ¿Y qué es lo que van a hacer allá? Sondeo. Hacen una pequeña descripción. Ustedes pueden sacar unas fotos haciendo el sondeo, ¿sí? Haciendo el video y todo lo demás, ¿ya? El trabajo de laboratorio consiste en que ustedes especifiquen aquí qué ensayo es lo que van a hacer, ¿ya?
no sé si harán todos estos ensayos, por ejemplo, contenido de humedad, sí, granulometría, sí, límite líquido, sí, límite plástico. Creo que límite plástico no hay mucho por acá, ¿no? Creo que los anteriores grupos no han hecho límite plástico, ni límite líquido han hecho todavía, a lo que yo tengo entendido, ¿ya? Y la clasificación de los suelos, sí, van a tener que hacer. Ahora, eso en cuanto al laboratorio. En cuanto al trabajo de campo, el ensayo propiamente que ustedes van a hacer, ¿sí? Se van a conseguir una foto con los datos que están haciendo de la fluctuación, el número de golpes, por ejemplo, los requisitos que tienen por la varilla que penetra el suelo, y estas descripciones ustedes las pueden notar aquí, ¿ya? En cuanto al trabajo de gabinete, aquí ya viene lo que es lo que quiero comentar hace rato. Van a hacer el cálculo de la capacidad sensible del suelo. Fíjense ustedes acá, miren, esta empresa utiliza la teoría de Terzaghi. Ustedes por ejemplo gama por Q, gama por H es Q, Q por MQ más S04 es seguramente cuadrada la fundación de gamma por D por N gamma. ¿Ya? Entonces ustedes van a ocupar esta ecuación, ¿sí? Y además van a ocupar la ecuación para métodos empíricos, ¿sí? Que es N sobre 10, N sobre 12, N sobre 8, en función del tipo de suelo. Eso es lo que va en el trabajo de gabinete, ¿sí? En el trabajo de gabinete van a ir dos cosas. Uno, número de golpes corregidos, que lo vimos en la anterior clase, ¿sí? Que se hace por los coeficientes NH, NB, NSNR, y el CN, que es el sobrecarga. Y la otra parte del trabajo de gabinete es la capacidad visible del suelo. ¿Ya? El número de golpes corregidos ya lo hemos visto, ya ustedes tienen una idea de cómo se puede hacer, ¿sí? Entonces no es necesario volver a explicarlo. Pero la capacidad admisible no la hemos visto, que lo vamos a ver en la otra clase, y ahí ya ustedes van a saber cómo podemos hacer la capacidad para los tratos de suelo que yo estoy sacando, ¿sí? Asimismo ustedes colocan aquí una descripción del método de capacidad admisible que van a ocupar. En este caso dice según Terzaghi, aquí se calcula una pequeña teoría de dónde está sacando todos los datos. Está sacando el libro de Raja y Medad, de la página 103, también fíjense. Entonces son una fuente bibliográfica como respaldo para la empresa, ¿sí? Lo mismo para los suelos no cohesivos que vienen a ser arcillas, arenas, perdón. ¿Sí? Miren, igual ocupa otra ecuación, ahí está. Esta ecuación está en función del número de golpes. Viene corregido por S, por CW, por K sub D. Donde S es el asentamiento que viene a ser una pulgada, CW es un factor por nivel freático, y K sub D es un factor por profundidad. Y entonces ustedes pueden ocupar estas ecuaciones, pero no lo vamos a ocupar esta acá, solamente vamos a ocupar la de Terzaghi, ¿ya? La de Terzaghi para arcilla y la de Terzaghi para arena. No vamos a ocupar esta acá, más complicado. Eso va a ir el trabajo de gabinete, ¿ya? Y en cuanto a los resultados de los sondeos, ya ustedes hacen una descripción de todo lo que han pillado en el sondeo, ¿sí? Por ejemplo, este hace una descripción desde los 0 metros hasta los 11 metros, qué es lo que halló en cada intervalo de exploración. Miren, de 2.30 hasta 3.10, ¿qué halló? Se cayó en una arena limosa sin plasticidad de condición en sitio firme, de una compacidad mediana, de estado parcialmente saturado y de transformación marrón clara. Entonces es una descripción literal del suelo que se halló en ese sondeo, ¿ya? Como van a hacer un solo sondeo, solamente lo colocan SPT número 1, nada más, ¿sí? En cuanto al nivel freático, igual van a colocar ustedes una descripción del nivel freático, a qué profundidad lo pudieron hallar, y es necesario que ustedes le coloquen la fecha, ¿ya? ¿Por qué es necesario colocar la fecha cuando nosotros hallamos el nivel freático o cuando hacemos el ensayo específicamente? Porque no nos olvidemos que hay zonas, bueno, no hay zonas, sino hay temporadas de tiempo donde existe una mayor incidencia de lluvia en Santa Cruz. ¿Sí? Puede ser diciembre, enero, febrero hasta marzo, ¿ya? Y esta parte de aquí, de agosto, septiembre, ya es más seco el tiempo. Entonces, el nivel freático, a medida que está más constante la época de lluvia, obviamente se eleva mucho más a la superficie.
contrario a esta época, a estos meses ahorita, donde el nivel freático está muy por debajo de lo que más o menos realmente podría ser. ¿Ya? Es por eso que es importante colocar la fecha, porque, por ejemplo, yo el ensayo lo he hecho hoy, pero la obra lo van a hacer recién para Navidad, porque recién hay plata, ¿no? Entonces, ya el estudio que he hecho no va a ser el mismo que el que voy a hacer para verificar en esa época de diciembre, porque ya en diciembre ya yo sé que ya el nivel freático va a estar ya muy cerca de la superficie. Entonces voy a hacer otro estudio de suelo para verificar los datos que tengo. Lo que no va a cambiar es el suelo, ¿sí? El suelo es el mismo, no va a cambiar de aquí a 10 años, 20, 40 años, no. Lo que va a cambiar solamente es la posición del nivel freático, a qué altura realmente va a estar ya en esa temporada, ¿sí? Por eso es necesario colocar siempre la fecha del sondeo que yo estoy haciendo, ¿ya? Aquí estamos, miren, se presenta, dice, a los 4.3 metros ya hay agua. Por eso coloco aquí la fecha. Seguramente en otra fecha han hecho otro ensayo para verificar si realmente sigue el agua a esta profundidad. ¿Sí? Esto no, conectividad hidráulica no nos interesa mucho. Tampoco empuje de tierra, ¿no? Y las conclusiones. ¿Qué conclusión hemos llegado con hacer el ensayo y con todos los datos que yo obtuve de N corregido, de la capacidad admisible? Pues yo lo voy a explicar aquí. ¿Sí? Voy a hacer una lista de conclusiones que he obtenido a través del ensayo del SPT. ¿No? La estratigrafía coincide con la que se estimó en el presente estudio geotécnico. El nivel freático y las condiciones varían según temporadas, miren, como les comentaba hace rato. Esa es de las tres clases, y la otra es de hoy. Entonces, ustedes van a colocar ahí las conclusiones finales del ensayo. ¿Sí? Ustedes, todas las observaciones que ustedes hayan podido tener en cuanto a la realización del ensayo, ¿sí? ¿A qué conclusión han llegado específicamente? ¿Ya? Y la conclusión va ligada netamente de la mano de los objetivos que ustedes han planteado al principio, ¿sí? De por qué están haciendo la exploración de campo. ¿Ya? Y finalmente está la parte de la recomendación, donde ustedes dan una recomendación a título propio, como grupo, ¿sí? No de manera personal, donde dicen, bueno, no se puede hacer fundación profunda, no se puede hacer fundación superficial, es necesario hacer fundación profunda, pero ¿por qué? Aquí está explicado, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el suelo es malo, porque hay mucho vacío, y infinidad de cosas, ¿sí? Entonces ustedes colocan la recomendación que el dueño va a tener que tomarlo en cuenta a la hora de hacer un estudio de fundación. ¿Ya? Y en estas recomendaciones ustedes plantean cuál es la capacidad invisible que le está arrojando el ensayo del SPT. Aquí lo mostramos, acá. ¿No? Aquí. A la profundidad de 2 metros se observan estratos diferentes en los estudios, ya que se habló de la variación del suelo, presentándose de manera mayor limos y arcillas en la superficie. Para el empleo de platea se adoptará una tensión admisible de 2 metros de profundidad con una tensión de 1.2 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa? ¿Ya? Esta empresa plantea 3 tipos de fundación. Una que es profunda, la primera alternativa. ¿Ya? La segunda que plantea es una losa de fundación. Y la tercera hace esa parte, pero no hace. Hace esa parte, ¿no? La segunda alternativa, y la tercera viene a ser ya fundación superficial tipo zapato. Sí, recomienda que la profundidad de desplante será de 1.5 metros. Recomienda también que el ancho mínimo de la zapata debe ser 60 centímetros. Recomienda que hay que hacer una compactación de pronto 380 cada 20 centímetros de espesor de estrato de suelo hasta el nivel de la fundación o por debajo del nivel de fundación también. Y recomienda valores de tensión admisibles con drenaje, perdón, con agua y sin agua, ¿sí? Que son estos valores. Entonces ustedes tienen que recomendar igual a la profundidad de desplante que se va a hacer la fundación,
decir, bueno, a los 2 metros tengo una tensión de 0,6 y explicarle por qué salió ese valor y cuál es la recomendación que ustedes dan, ¿sí? Esto siempre se explica porque así nos desligamos de toda responsabilidad, ¿sí? No nos olvidemos que en un ensayo de exploración de campo, si nosotros trabajamos en una empresa o si trabajamos de manera personal, está la firma, ¿sí?, del dueño o del propietario, ¿ya? Entonces, cuando nosotros firmamos un ensayo de geotecnia, cuenta por nuestra responsabilidad todo lo que hemos hecho en el ensayo de geotecnia, ¿sí? Ahora, si el dueño no sigue las recomendaciones que se están dando aquí, ya prácticamente no es nuestra culpa, como se dice, ¿no? Ya, porque yo ya presenté un informe, yo ya le dije, usted va a hacer con esto, y si no lo hace con esto, ya pues problema, ¿sí? Entonces, ya el dueño ve las maneras de hacer ya con otra metodología, ¿sí? Lo mismo ocurre para cualquier tipo de trabajo que nosotros hagamos. Hacemos estructuras, firmamos los planos estructurales, yo le digo, arriba tiene 2 de 12 y abajo tiene 3 de 12. Si no lo hace así, ya entonces prácticamente el dueño está haciendo de otra manera, ya, o el contratista o el maestro, ¿sí? Yo firmé para que sea con esa metodología de 2 y 3, pero si ellos colocan otro, ya puede ser una responsabilidad, ¿ya? Eso en cuanto a las recomendaciones que ustedes pueden hacer. Esta parte no interesa mucho, solamente interesa esa parte, esa recomendación que les comenté hace rato, ¿sí? Eso lo tienen que explicar. Aquí firma el ingeniero responsable, como les decía, ¿ya? En la parte de anexo está ya esta parte final del ensayo, están una representación gráfica de lo que ustedes tienen que presentar. Este modelo aquí que ustedes ven, voy a poner la pantalla. Este modelo que ustedes ven acá, todas las empresas lo tienen, ¿sí? No cambian, casi toditas las tienen. Lo tiene el ingeniero Mario, lo tiene el ingeniero Tarilao, lo tiene la empresa sindical, lo tiene la universidad, todos lo tienen igualito, ¿sí? Algunos le añaden otras cosas, otros le quitan otras cosas, pero ya depende del dueño, ¿no? Depende del responsable de geotecnia, ¿sí? De nosotros que lo vamos a hacer el ensayo. Tiene por este lado la profundidad de exploración, tiene por este lado la profundidad de sondeo, el color del material que yo pillé, la descripción visual en campo que he hecho del material, ¿sí? Tiene por aquí el porcentaje de humedad natural, gráfico de variación de humedad versus profundidad, cómo varía la humedad en función de la profundidad. Luego tiene ya la parte de granulometría, ¿sí? Cuánto pasa el tapiz 100, a mí 4, 10, 40, 200, dice, ya, la granulometría que se hizo el ensayo, los límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico y el índice de plasticidad. Tiene una casilla de clasificación, una casilla de ángulo de fricción y cohesión, una casilla de peso específico, de esfuerzo efectivo, y esta parte de acá de la planilla ya es prácticamente la parte de la corrección del número de golpes de NSPG. Algunas empresas lo colocan, algunas empresas no, otros lo colocan directo el valor final, ¿sí? Para no mostrar esta parte de cálculo, ¿ya? Y luego tiene ya una gráfica también de la variación de la resistencia en función de la penetración del número de golpes y cómo varía en función del número de golpes. Y finalmente la última casilla es el esfuerzo admisible, ¿sí? La tensión admisible, ¿ya? A la profundidad de sondeo, miren, a los 1 metro dice que hay 0,71 kilogramos por metro cuadrado, a los 2 hay 1, a los 3 hay 1,85, a los 4 hay 1,08, está bajando, lo veamos en la siguiente página. A los 5 hay 0,80, a los 6 hay 0,75, se está manteniendo, a los 7 hay 1, ha subido, a los 8 ahí sigue 1, a los 9 hay 9 metros, ¿sí? Hay 1, se sigue manteniendo con 1, a los 10 sigue siendo 1, ¿hasta dónde termina? Hasta los 12. A los 11 está volviendo a bajar y a los 12 metros se mantuvo sigue con 0,70. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver aquí que
hasta los 3 metros hay un suelo bueno, ¿sí? De los 4 metros se mantiene, sigue con 1, 5, 6, 7 metros se mantiene, sigue con 1. Entonces el suelo es constante, el esfuerzo que tiene es constante a lo largo de la profundidad. Si yo puedo recomendar aquí, bueno, usted asiente su fundación a los 2 metros con una capacidad de 1 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces el calculista va a aceptar la recomendación del geotecnista y va a decir, bueno, él me está diciendo con 1, yo haré con 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera se trabaja. ¿Sí? El calculista ve los datos de geotecnia para trabajar el diseño de la fundación. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes tendrían que hacer para su ensayo. ¿Sí? Este es un perfil estratigráfico. Lo pueden hacer si ustedes quieren, si no, no es necesario porque ya lo tienen acá. Ya lo tienen aquí descrito, el material, el color y si es que hay nivel freático o no. Pero esta gráfica es una gráfica más específica de la estratigrafía del suelo. Perfil de correlación del suelo. La clasificación del suelo y un detalle general del suelo en sí, como se quiere. ¿Ya? Anexo 2 viene a ser los ensayos de laboratorio, todos los ensayos que ustedes han hecho. ¿Sí? Gran geometría por este lado, límites de Atterberg por este lado y clasificación por este lado. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna planilla ya tabulada, lo pueden hacer así de esta manera, y si no, lo pueden hacer de manera manual, porque ustedes lo vean más conveniente. ¿Sí? No es necesario siempre que lo presenten así, ya lo pueden hacer como ustedes vean más práctico que ustedes lo entiendan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le va a preguntar unas cositas de esto. ¿Sí? Se le va a preguntar por un momento el ensayo, por qué sale el límite líquido más grande que el límite plástico, o al revés, porque es un límite plástico más grande que el límite líquido. Entonces ya ustedes tienen que más o menos decir la respuesta más o menos por qué sale así. Por ejemplo, si esto es un material arcilloso y tendría que salir a 4 y aquí le sale a 2, entonces no hay correlación. ¿Sí? Si le sale a 2 aquí, pero les dice que es arcilla, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque a 1, a 2, materiales gravosos, arenas y demás, a 4, a 5 para allá serían materiales muy finos. Entonces, esas cosas ustedes lo tienen que ver. No es necesario que hagan esta planilla, lo pueden hacer porque ustedes vean más conveniente, ¿sí? Pero sí es necesario que ustedes me muestren esta planilla. Esta planilla. No todos los datos, solamente los datos que ustedes vean más necesarios. ¿Ya? Por ejemplo, profundidad, sí, color, descripción, sí, humedad, sí, porque van a hacer el ensayo de humedad. Esta gráfica no. Granulometría, no mucho, porque me van a mostrar los ensayos después. Límite de Atterberg, sí. Clasificación, sí. Fricción y cohesión, sí. Densidad, sí. Y esto aquí ya lo pueden hacer aparte si ustedes quieren. Colocan solamente el número de golpes en SPT y el corregido, nada más. La tensión, sí. O sea, hay otras cositas aquí que ustedes las pueden quitar y pueden colocar a su ensayo. ¿Ya? El anexo 3 dice, a ver, en el anexo 3 va ya la ubicación ya más específica donde han hecho el ensayo, miren, Bolivia, Santa Cruz, tal distrito. ¿Esta parte qué distrito es? ¿Quieren saber? Uno, ¿no? La parte del avance, ¿no? Por allá, norte creo que no. ¿Norte? ¿Norte? ¿El 5? Este es un mundo. Yo soy el 6, que estoy por acá. Ya, aquí será. Pero si ustedes pueden colocarlo, es bueno, aquí dice, ¿no? A ver. Dice. La 2 de agosto. La que está creo del cajón más de esto, ¿no? Quinto anillo, dice el cajón de zona noreste, dice. Norte, sur, este, es necesario colocar todo esto aquí, ¿sí? Rocking, ¿no? Del plano de donde están haciendo el ensayo SPT. Miren, aquí está, a 14 metros lo está haciendo el sondeo. ¿Ya? Estará dentro de las recomendaciones. ¿Qué dicen ustedes? Según lo que han visto en el primer tema, para fundaciones, para edificios, ¿cada cuánto es la separación del sondeo a sondeo?
¿sí? Entonces es bueno esto verificarlo siempre si está dentro de lo que se ha estudiado, ¿sí? El anexo 4 ya es el estudio fotográfico de todo lo que han hecho ustedes, creo que sí, eso, ¿no? Ya el estudio fotográfico de todo, paso por paso, qué es lo que han hecho, ¿no? Primero las tuberías estaban ahí botadas en el suelo, luego los levanté, luego hice una excavación con pala vincacha, luego metí la cuchara hasta los metros, luego marqué en el varillaje 45 centímetros, luego hice la penetración, luego saqué la cuchara con la muestra y no salió nada de eso. Ya luego lo mismo hace para los otros pasos, ya pero otra persona, así. ¿Sí? Luego los trabajos de laboratorio igual te sacan fotos de ustedes haciendo, mejor si se ve su rostro ahí en los ensayos, ¿ya? Que no se vea su mano nomás, no se ve, después mentira, ¿no? Yo lo hice, no hice una foto de ustedes, ¿ya? Su rostro ahí con la tierra, ahí con el suelo, ahí con el camino, en el horno, metiendo en el horno, ahí. Ya ustedes verán, ¿ya? Pero se sacan fotos sí o sí, todos los integrantes del grupo, ¿ya? Haciendo el ensayo y demás. Y ahí termina este año. Entonces ustedes pueden hacerlo como este modelo, ¿ya? Pueden hacerlo como este modelo acá, no hay una... O también pueden hacerlo como este modelo acá. Este es otro modelo de la ciudad de Cochabamba, ¿ya? Es lo mismo. Antecedentes que vienen a ser una parte introductoria, el objetivo del ensayo, el equipo de trabajo, el ensayo en sí, que es lo que voy a hacer, el trabajo de campo, el ensayo de laboratorio y los trabajos de gabinete. Este es más resumido. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Los antecedentes, aquí está el plano de ubicación donde estoy haciendo el ensayo. ¿Qué ensayo es lo que voy a hacer? No hablo. Entonces, vamos a hacerlo como este ensayo aquí nomás, más o menos una guía para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Ahora, ¿hay alguien más grupo de SPT que falta? ¿Conocen a alguien más que no está viniendo a la materia tal vez? Metan dos en su grupo. Esta es la foto del ensayo, la ubicación de los sondeos, ¿dónde está? Falta colocar con cada cuánto la ha hecho. Bueno, se lo puede hacer también, el perfil del sondeo. Calcula la capacidad portante a través de de Terzaghi, igual lo mismo que vamos en otra clase. Calcula asentamiento también, lo vamos a ver esto acá. Calcula así el número de golpes protegidos, fíjense. Tenemos 60, ¿sí? C sub E, C sub R, C sub B, C sub S, el número de golpes de campo y por C sub L, ¿no? Fíjense ustedes que lo que se hace, ¿no? En clase es lo que hacen las empresas, o sea, no hay donde perderse, lo hacen si las empresas, todo lo que se ha visto. Las conclusiones, ¿cuál es la conclusión que ellos tienen en cuanto al ensayo del SPT? Aquí mismo están las recomendaciones, ¿ya? En este ensayo, para esta empresa su informe así lo ha determinado. 0,7 kilogramos centímetros cuadrados para zapatas de no más de 2 metros. ¿Ya? Y aquí está una foto de todo el ensayo. ¿Sí? Clara, ustedes están haciendo ahí. Están bien en el equipo, están haciendo el todo el momento. ¿Sí? La cuchara. ¿Sí? Entonces son varios los modelos de informes de estudio SPT, pero específicamente yo les voy a enviar una lista de lo que van a hacer para que no hagan todo, ¿sí? Sino lo más resumido posible, ¿ya? Para que ustedes sepan lo que van a hacer. Ya, eso por un lado. Y el viernes posiblemente venga yo nomás directo,